Biblia es el título de nuestro estudio y estamos estudiando el primer punto. Estamos estudiando y analizando el origen de la Biblia, y ya hemos dicho que el origen de la Biblia es divino, o mejor dicho, la propia Biblia nos ha dicho su origen. Nos ha dicho que el origen es divino, siendo el autor Dios, el Padre. Dios es el autor de la Biblia. El Hijo, que forma parte de la deidad, es el motivo de la Biblia, y el Espíritu Santo, que es el otro miembro de la deidad, es el realizador de la Biblia. Fue el que ejecutó la escritura, toda la Biblia. Estamos viendo el primer punto, el origen de la Biblia. Y para todo el estudio hemos utilizado la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y con esa frase hemos colocado el primer punto, el origen de la Biblia. Y el origen obviamente es un origen divino, donde nada de humano, nada de pensamiento, nada de voluntad, nada de deseo, nada humano está escrito en esta palabra. Todo lo que está escrito, todo lo que está en la Biblia, tanto el motivo, que es Jesús, que es divino, como el autor, que es el Padre, es de origen divino. Y lo que vamos a ver hoy es el realizador de la obra de la Biblia, que es el bendito Espíritu Santo. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quien se encargó de ejecutar la autoría del Padre con motivo del Hijo fue el Espíritu Santo, que fue quien tomó a todos los escritores bíblicos y les inspiró de modo de que escribieran solo lo que Él les estaba diciendo o les estaba dictando, como si Él les estuviera dictando lo que pusieran. Inspiró, en ocasiones no se ha llegado a un buen entendimiento de lo que significa la palabra inspiración. La palabra inspiración aquí, en esta parte de la Biblia, es que el Espíritu Santo, de una manera literal, poseyó la mente de los escritores, ocupó la mente de los escritores, ocupó todo el ser de los escritores, de modo que estuvieron escribiendo ellos todo lo que el Espíritu Santo estuviera diciendo. Fueron instrumentos donde el Espíritu Santo entra, los toma y escriben toda la voluntad de Dios, todo lo que el Espíritu Santo les estuvo diciendo. No contradice para nada el libre albedrío, para nada, porque ellos decidieron ser instrumentos para Dios, para esta obra de dejarnos escrita la palabra. Y como requisito para ser instrumentos de Dios, tenía que el Espíritu Santo entrar en ellos, tomar su voluntad, tomar su mente, tomar su mano y escribir toda la palabra de Dios. Así es como fue inspirada la Escritura. De ahí que no hay pensamiento, voluntad, deseo, idea vaga humana. Todo lo que está escrito es voluntad divina, porque el Espíritu Santo fue quien se encargó de tomar a todos los escritores, que fueron aproximadamente 26 escritores. Él los tomó y Él hizo que escribieran la voluntad de Dios, utilizando, vuelvo a mencionar, el libre albedrío de los escritores, que por decisión propia quisieron ser instrumentos. Es como nosotros por decisión propia, utilizando el libre albedrío, queremos ser instrumentos para Dios. Claro, en un grado mucho menor. No es lo mismo ser inspirados de esa manera a tener la inspiración de Dios o la revelación de Dios y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento. Al fin de cuentas, para poder entender la Biblia se necesita el Espíritu Santo. Si no, es imposible entenderla. Debemos de hacer una diferencia entre lo que significa inspiración y lo que significa revelación, porque se confunden. Por ahí todavía salen algunas personas diciendo que
Dios me reveló esto, Dios me comentó esto, Dios me dijo anoche esto, en sueños Dios me reveló algo. La revelación de Dios es su palabra y la revelación de Dios está completa. Ya no hay revelación nueva. Todo está aquí. Todo lo que Dios quiso transmitir al ser humano, su voluntad, para que viera su origen, para que viera hacia dónde va, está escrito aquí. Lo que tenemos que hacer es entenderle aquí. Y sobre todo, lo más importante que tenemos que hacer es obedecer la palabra. Porque va a haber muchas cosas que no entendemos. Eso es indudable, porque es una palabra espiritual, que se necesita tener una conducta muy adecuada o muy conforme a Dios para que el propio Espíritu Santo nos vaya dando el entendimiento. Pero tenemos que hacer esa diferencia. Ya no hay revelación nueva, tampoco hay inspiración nueva. ¿Por qué? Porque está completo. La inspiración es tomar al escritor, el Espíritu Santo toma al escritor, entra en él y escribe el escritor la voluntad de Dios. La revelación, todos la tenemos. Todos tenemos la revelación de Dios escrita en la Biblia. Y la inspiración, pues solamente fueron algunos que fueron bendecidos grandemente de esa manera, pero por su conducta, por su vida, por cómo dieron su vida y cómo Dios los eligió para tan loable misión, pero también viendo cómo fueron ellos, cómo fue su vida, de modo que nosotros podemos o debemos imitar la vida de los escritores para no tener inspiración nueva, pero para darle el entendimiento a la escritura, es decir, para contar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien inspiró, el Espíritu Santo estuvo con los profetas. Dice por allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 12, Zacarías 7:12, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Es decir, el Espíritu Santo estuvo con los profetas. El Espíritu Santo estuvo con los demás escritores, porque alguien puede decir, bueno, todos los escritores no fueron profetas, David no fue profeta, y David también escribió. Dice Hechos, capítulo 1, versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El Espíritu Santo estuvo con los profetas, el Espíritu Santo estuvo con los que no fueron profetas, pero que fueron siervos de Dios. El Espíritu Santo estuvo también con los apóstoles. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconscientes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El Espíritu Santo estuvo con cada escritor de la obra divina. Estos escritores, cuando escribieron, muchas cosas no las entendían. Muchos no entendieron la voluntad de Dios. Y tal vez se fueron de esta vida terrenal sin entender toda la Biblia. Es difícil, o yo creo que casi es imposible entender toda la escritura porque es de carácter espiritual, es de carácter divino. Un pasaje nos da un significado superficial, nos da un significado espiritual, nos da un significado profundo, nos da un significado muy vasto, que no tenemos una mente con la capacidad para entender toda la Biblia, pero sí tenemos una mentalidad y una mente para entender los pasos a seguir para la salvación. Sí tenemos una mente para entender los mandamientos de Dios, que son muy claros, y son muy claros también los pasos, y es muy claro quién es el Redentor, y es muy claro el plan de Dios. En eso sí tenemos mente.
pero para ello se necesita obedecer la Escritura. Tal vez no vamos a entender las cosas profundas de la Escritura, pero sí vamos a entender los pasos importantes para nuestra salvación. De ahí que lo más importante de la Biblia es la obediencia, obedecer la Escritura, obedecer la Biblia, obedecer la palabra de Dios. Eso es lo más importante, porque no tiene caso conocer toda la Escritura, toda la Biblia de memoria, un conocimiento profundo si no hay obediencia. Sería algo incongruente y no traería nada de beneficio. Los escritores sagrados, los escritores de la Biblia Sagrada, muchas cosas no las entendían. Dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10 y al versículo 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, es decir, toda la revelación está aquí para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Vuelvo a mencionar, toda la revelación la tenemos nosotros. La inspiración fue un proceso muy distinto. No puede decir una persona que tiene o que es inspirada por Dios. Puede acceder a la inspiración de Dios, lo mismo que puede acceder a la revelación de Dios, pero se requiere el bendito Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien ejecutó, es quien realizó la Biblia. De ahí que es de carácter divino. El origen de la Biblia es de carácter divino, nada humano, nada de mentalidad, de deseo, de voluntad humana. Está plasmada, está escrito en el santo libro de Dios. Por ello debe de considerarse como algo santo, como algo sagrado, tanto la escritura como el nombre. De ahí que empezamos a decir la Biblia solamente debe ser atribuido a las santas escrituras, solamente debe ser atribuido al libro de Dios. No concuerda mucho mencionar biblioteca, eso sería equivocado. Para concluir este punto, el origen de la Biblia es divino. Dios el Padre es el autor de la Biblia. Dios el Hijo es el motivo de la Biblia. Y Dios, Espíritu Santo, es el ejecutor, quien se encargó de estar con los escritores, de tomarlos, de guiarlos, de entrar a su mente, de entrar a su cuerpo y guiarlos a que escribieran. Pedro nos acaba de decir que el apóstol Pablo en sus cartas escribió algunas cosas difíciles de entender, porque los mismos escritores no entendieron muchas cosas. Pero de ahí es como entendemos que el Espíritu Santo fue quien los tomó, porque no entendieron muchas cosas de la Escritura y se fueron sin entenderlas. De ahí que fue el Espíritu Santo quien se encargó de llevarlos y guiar su mano a que escribieran. Pero hoy, para bendición nuestra, hoy tenemos ese trabajo, tanto de los escritores que por decisión propia quisieron ser instrumentos para el Espíritu Santo. Tenemos ese trabajo del Espíritu Santo, quien nos la dejó escrita. Tenemos ese trabajo del Padre, de que Él fue el autor. Tenemos ese trabajo, la obra del Hijo, que fue el motivo para beneplácito nuestro, para comprender la voluntad de Dios, para obedecer la voluntad de Dios, para no errar, para no equivocarnos, para que nuestro camino hacia el cielo sea seguro. La palabra nos certifica que hacia donde vamos es algo seguro, porque está escrito, si es que obedecemos la voluntad de Dios. Si por ahí en el mundo se quiere obedecer al hombre, entonces se ha equivocado el camino, se ha desviado el camino. Tenemos que obedecer solamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es de origen divino, siendo el autor el Padre, siendo el motivo el Hijo y siendo el realizador el Espíritu Santo. Dios los bendiga a todos.